we are. Okay. Hola. ¿Aló? Sí, hola. Ya vamos a ¿Sí? comenzar. Es más, ya estamos aquí en directo. Ok. Bueno, entonces, sí hay una pequeña luz ahora que estoy viendo la directa, pero de todas formas te podemos ver. Eh, Vamos a tener, como pueden ver, tenemos ya, no hay que esperar por él, ya tenemos a Luis Rodríguez con nosotros. Y Luis, que es un joven analista venezolano, que va a compartir con nosotros su visión sobre qué es lo que está pasando en Venezuela, el por qué y ante todo darnos un contacto real sobre la situación en Venezuela, porque aquí en el sur de la Florida el tema de Venezuela-Cuba está muy manoseado por la propaganda y creo que será muy refrescante oír desde tu perspectiva qué es lo que está sucediendo ahora con estos dos estadounidenses que fueron capturados. Ya ahorita Trump salió frente a las cámaras negando cualquier involucramiento. La DEA misma ha dicho que no está involucrado, todo el mundo se está lavando las manos de todo esto, pero si recuerdo bien, ayer lunes el presidente Nicolás Maduro de Venezuela estuvo mostrando evidencias, sacó documentos y estuvo explicándole a la población que lo que había sucedido con respecto a estos dos mercenarios capturados, que también Guaidó también mismo estaba diciendo de que él no tenía nada que ver con esto, pero hay algunas evidencias que demuestran los contrarios. Así que primeramente muchas gracias, Luis, por aceptar esta invitación. Hola Yadira, bueno, un placer y gracias a ti por invitarnos a este espacio tan importante donde precisamente pues estaremos aportando un poco a dar una imagen real sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Uh-huh. Sí, pues es que precisamente Cuba y Venezuela son los dos países pero tan utilizados muchas veces para hasta descalificar candidatos enteros, porque ya viste con lo que sucedió con Bernie de Cuba y Venezuela, ¿no? Definitivamente es muy importante estar al tanto de Pues las noticias, de estaremos todo esto. aportando un poco a... Sí, sí, sin duda, Yaira. Yo creo que Venezuela es objeto de ataque desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, ¿no? Ujú. Y esto sucede precisamente porque, bueno, llega al poder un hombre que empieza a preocuparse por la gente, que empieza a preocuparse por el país, por los más pobres, y que empieza a desarrollar políticas, pues, que empiezan a llegar a los más necesitados, ¿no? Entonces, evidentemente, empieza además a colocar los recursos naturales del país, digamos, en manos de todo el pueblo venezolano. Empieza pues digamos, a construir un discurso en contra de las políticas norteamericanas de intervención en el país, un país que además era un ejemplo para el mundo en su momento, porque bueno, porque tenía la participación activa del gobierno de los Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con los procesos de privatización de la educación, de la salud, de los recursos naturales, del petróleo. El petróleo prácticamente en Venezuela, pues se le regalaba a los Estados Unidos, y bueno, era parte, digamos, de las políticas neoliberales donde había un 80% de la población estaba en la pobreza por completo y bueno, digamos una tragedia en uno de los países más ricos de América Latina. Y bueno, Venezuela empieza a transformarse, empiezan a haber cambios importantes, empieza, por ejemplo, qué cambios uno pudiera decirle al mundo de los cuales fueron más importantes para el país. La educación universitaria, por ejemplo, hubo Ujú. la municipalización de la educación universitaria, ya no eran 500.000 estudiantes universitarios en donde participaban las principales universidades del país,
sino que ya son casi 3 millones de estudiantes universitarios, de jóvenes que tienen la posibilidad de estudio. Se abrieron más de 39 universidades públicas. Digamos que ese es un ejemplo a nivel educativo. Y tú lo decías, Cuba, uno de los primeros países a nivel, digamos, educativo, de desarrollo educativo, y Venezuela, pues, entre esos primeros países también. ¿Sí? ¿Hola? Había perdido la conexión, creo. Sí, sí, una pequeña interrupción ahí. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Ok, sí. Me alegro que mencionaras el tema de la educación, porque precisamente el tema de la educación, el reconocer de que en Cuba, por ejemplo, había un programa eficaz de alfabetización al principio de la Revolución Cubana, fue que Bernie Sanders supuestamente perdió la Florida y demás estados porque fue muy escandaloso todo eso. Y nosotros aquí estamos tratando de luchar porque la educación superior sea más accesible para la mayor parte de la población y no sea un verdadero negocio donde los costos para estudiar en la universidad ya se han disparado para las nubes. Pero estos programas sociales que son defendidos por la izquierda pero ignorados o atacados por la derecha, estos programas sociales yo entiendo que son bien recibidos, pero el enfoque de la prensa de parte de Estados Unidos y muchos otros países es más bien enfocándose en los aspectos negativos del proceso bolivariano, ¿no? Dentro de Venezuela, y mucho énfasis, por supuesto, en la violación de los derechos humanos, que entonces ellos justifican, por lo tanto, de las intervenciones estas a veces más abiertas que otras. ¿Tú crees, no sé cuál es tu opinión sobre este operativo recién y la captura de los 2 estadounidenses que evidentemente tenían un pasado del ejército, son boinas verdes? Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre estos tipos de operaciones que no son democráticas, porque yo digo, no es mejor evitar el derramamiento de sangre y utilizar la resistencia pacífica. Queremos saber ante todo tu opinión, pero primeramente vamos a compartir con nuestra audiencia un pequeño video que tenemos preparado. Can we put the video, please? The video that we prepared for this program. Do we have the video? Un momento, Luis. Es que de nuevo, hoy estamos como improvisando. Hoy tenemos serios problemas técnicos. Y de hecho, ayer yo tenía el sofá en otro lugar. Hoy fue que hicimos la gran mudada y esperemos que para el resto de la semana ya todo regrese a la normalidad. Pero bueno, te da tiempo entonces para ir pensando sobre qué te parece este incidente. Y lo menciono porque me parece pero tan chapucero que se sigan haciendo todo este tipo de operaciones cuando ya hay una larga historia de que son fallidas. Ok, ya tenemos el video. Menos mal que no está perdido. El presidente Donald Trump ha firmado un decreto en el cual ordena que los reservistas de las Fuerzas Armadas, estas reservas que tienen ellos, se incorporen para apoyar el operativo antinarcóticos que se está llevando a cabo en el Caribe. Venezolanos y compañeros de la Fuerza Armada, superiores y subalternos, hoy 3 de mayo del 2020 les habla Javier Nieto Quintero en compañía de Jordan Goudreau, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Our units have been activated in the south, west, and east of Venezuela. Commander Nieto is with me, is co-located, and Commander Sakei is on the ground now fighting. El objetivo de estas palabras es, primero, aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación de que es real y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en este momento por la libertad
de nuestra patria y de nuestros presos políticos. En el grupo vienen 2 norteamericanos, 2 gringos. Están detenidos. Están detenidos. ¿Cuál es dónde trabajan, qué hacen, qué son con ustedes? Ellos son intermediarios, como le dije al señor ahorita, que son de la jefe de seguridad del presidente de los Estados Unidos. ¿De Trump? Sí. ¿Quién les dijo? Ellos mismos dicen, vuelvo a repetir Sí, eso. ellos dicen que trabajan con la asesoría de seguridad del presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Nicolás Maduro ha cifrado en 11 los terroristas detenidos este lunes cuando se acercaron a las costas de Chuao, estado de Aragua. ¿Qué opinan ustedes sobre esta denuncia, una supuesta invasión? Ok. Bueno, Luis, ya estamos de vuelta. Ya concluyó nuestro pequeño video, nuestro pequeño reportaje. Quiero entonces de nuevo repetir la pregunta. ¿Qué te parece este último intento por llevar a cabo un plan, un operativo que evidentemente no es democrático? Siguen recurriendo a métodos que no solo que no funcionan, sino no sería bueno que funcionaran, porque es improvisado, caótico. Esto mismo de que es un acto más que tiene la derecha venezolana para intentar acabar con un proceso democrático, un proceso, digamos, que fue decidido por la mayoría del pueblo venezolano en elecciones libres, elecciones abiertas, elecciones además donde participó la derecha venezolana, parte de los sectores democráticos de la derecha venezolana, porque además hay que entender ese contexto, ¿no? En Venezuela hay varias derechas, ¿no? Y hay una derecha que, digamos, se ha metido en el camino democrático y hoy está sentada con el gobierno, con actores del gobierno venezolano, digamos, debatiendo sobre, decisiones que vienen en función a elecciones próximas. Este año tocaría, según evidentemente lo que pues diga el tema de la pandemia, tocarían las elecciones a la Asamblea Nacional, y digamos que hay un sector importante de la derecha venezolana que está participando en ese juego democrático. Lamentablemente hay quienes siguen jugando a la guerra, hay quienes siguen creyendo que el camino para salir del gobierno venezolano es el camino violento, ¿no? Y en eso sin duda está metido Juan Guaidó, este personaje macabro de la política venezolana, un personaje que lamentablemente desde que llegó asumiendo la presidencia de la Asamblea Nacional y se autoproclamó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, pues lo que ha hecho es daño a nuestro país. Es lamentable de verdad como un personaje aliado a los sectores republicanos de los Estados Unidos, y que lamentablemente algunos sectores demócratas de los Estados Unidos también aplauden, pues está llevando políticas guerreristas a nuestro país en, digamos, alianza con Colombia. Sí. No hay que olvidar que Colombia y que el gobierno colombiano responde pues a los intereses también del narcotráfico de Colombia, y que lamentablemente tampoco está oculta esa realidad. Incluso la vicepresidenta de Venezuela presentó unas imágenes en la ONU donde hay fotos de Juan Guaidó con grupos paramilitares narcotraficantes que operan en la frontera venezolana. Bueno, digamos que es un acto fallido, pero un acto fallido que evidentemente buscaba hacer mucho daño al pueblo venezolano. Más en este momento en el cual pues se está viviendo un escenario mundial con el tema de la pandemia, y que lamentablemente ni esto respetan estos sectores guerreristas de la derecha asesina, mercenaria, terrorista venezolana. Fíjate algo, Yadira. Sí. Esto tiene, digamos, una línea de algunos acontecimientos que se vienen desarrollando desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde aquel intento de asesinato al presidente de la República. Incluso ahí uno de los detenidos del día de ayer
es uno de los actores fundamentales de este atentado al presidente de la República. ¿Está relacionado? No sabía eso. Está totalmente relacionado con esto. Es uno de los hijos del general Baduel, que es uno de los principales actores de la política de derecha venezolana y que está preso precisamente por conspiración contra el país. Mira, la mayoría de los políticos que hoy están presos en el país no están presos por pensamiento político, porque piensen distinto, etc. Están presos porque han cometido actos de violencia, porque han llamado a la violencia, porque han permitido que incluso en el país hayan muerto personas por llamados, digamos, desesperados a atentar contra la paz, contra la tranquilidad del pueblo venezolano. Pero, ¿sabes? Cuando tú hablas de todos estos incidentes y uno analiza todo lo que ha sucedido, el hecho incluso de que desde Estados Unidos se le ha puesto como si viviéramos todavía en la época hasta al final del siglo XIX del Wild West, donde en los pequeños pueblos a los pistoleros se publicaban pancartas por todos los postes diciendo pagamos dinero por su captura, como esto de los 15 millones por capturar a Maduro vivo. Hay como yo lo veo como que tiene un toque de barbarie todo este aspecto. El hecho de que este mismo último operativo, según estuve leyendo, también costó varios millones de dólares, a pesar de que fue un fracaso también. Pero cuando yo me analizo de que el presidente interino de Guaidó, que me viene a la mente, por ejemplo, las imágenes estas de cuando él regresó a Venezuela, que hasta hubo gente que hasta le arrancaron el zapato, que evidentemente no fue muy bien recibido, pero él sigue libre, ¿verdad? Él no ha sido arrestado en estos últimos meses, en este año. No, él sigue libre, lamentablemente. Bueno, son, digamos, decisiones de la justicia venezolana, aunque todavía la justicia venezolana está en proceso de investigación. Esperemos que después de estos actos, además donde es evidente, de este acto, además donde es evidente que él firma un documento donde se habla de 200 millones de dólares que costó esta operación, que además hay que decir algo, Yadira, es una operación que sigue en desarrollo, no es una operación que se acabó con el acto de La Guaira o que se acabó con el acto de Chuao de ayer. Hoy, el día de hoy, fueron capturados 5 hombres, uno de ellos de nacionalidad colombiana, que precisamente seguían pues en este acto terrorista, mercenario, para pues atentar contra la vida de los líderes del proceso bolivariano y los líderes, digamos, fundamentales del proceso bolivariano. Ellos hablan incluso de una operación quirúrgica, ¿no? Una operación de ir y atentar contra los principales actores políticos de la izquierda venezolana. Incluso Iván Simonovic era uno de los presos, digamos, en Venezuela por cometer actos terroristas también, quien además fue jefe de la Policía Metropolitana, una policía que antes del gobierno de Chávez pues estaba catalogada como una de las policías más asesinas del continente, ¿no? Y era liderada por Iván Simonovic. Hace poco generó un Twitter donde dice cosas como, por ejemplo, los eventos de estas últimas 72 horas muestran el compromiso de muchos hombres en armas en lograr la libertad de Venezuela, incluso a costa de su vida. O sea, y él genera ese Twitter desde los Estados Unidos. Además, un actor que hace poco estuvo en la Casa Blanca sentado con Donald Trump, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿están o no están involucrados? Otro actor que está involucrado en la firma de este documento es JJ Rendón, digamos uno de los principales constructores de imágenes y perfiles políticos y electorales de la derecha en América Latina, quien fue jefe de campaña del actual presidente de Colombia, Iván Duque, ¿no? Y sí, además, bueno, uno de los principales, y además venezolano, pero uno de los principales agentes del Departamento de los Estados Unidos.
Mira, fíjate algo, Yaira. El 31 de enero, Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, comunica la amenaza, anuncia, ¿no? Digamos, una amenaza contra Venezuela. El 19 de marzo de este mismo año, el fiscal general y el gobierno de los Estados Unidos pues ofrecen una rueda de prensa donde, como tú lo decías, ofrecen una recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro y de otros actores de la izquierda venezolana. Fíjate, eso lo hace el fiscal general y el gobierno. Obviamente, digamos que personajes como este que está liderando este proceso de incursión en Venezuela, bueno, quiere, digamos, su tajada, ¿no? Quiere que ese dinero pase a él y por eso parte de estos objetivos. Que además uno de esos actores se habla de que el jefe de esta organización, Silvercorp, creo que se llama Silvercorp. Sí, bueno, era parte de la seguridad de Donald Trump y además fue parte de la seguridad del concierto que se desarrolló en Cúcuta, donde, bueno, fueron artistas y no sé qué, y estuvo Juan Guaidó y todo este tema por la libertad de Venezuela, que fue cuando intentaron entrar a Venezuela, pues en esos actos de la frontera con Cúcuta. El 24 de marzo, Cliver Alcaraz es un ex militar venezolano desde Colombia, pues fue trasladado a los Estados Unidos porque se le descubrió un arsenal de armas de guerra que iban a pasar a Venezuela, precisamente, que era parte de este acto que se está desarrollando hoy en Venezuela. El 30 de marzo, un buque militar camuflado de turista impacta contra la Guardia Costera en el noreste de la isla de La Tortuga, a 200 kilómetros de Caracas, ¿no? Aparece un buque y este buque, bueno, la Guardia Marina le pide que se identifique. Estas personas hablaban portugués, se comunican en español, y bueno, cuando se le pide que se identifiquen, etcétera, ellos niegan y impactan nave, digamos, de la Guardia Costera venezolana y huyen hacia islas cercanas del Mar Caribe, ¿no? Sí. Estaban en territorio venezolano y se le pidió pues que hicieran su identificación. Además de eso, el 2 de abril, el gobierno de los Estados Unidos anuncia bueno, que ejecutará acciones contra el narcotráfico en el Mar Caribe, ¿no? Y bueno, ya vemos qué es lo que sucede entonces este 3 de mayo, 4 de mayo y 5 de mayo en Venezuela. Este 3 de mayo ellos intentaron entrar por La Guaira. La Guaira, hay que entenderlo, Caracas está muy cerca digamos, del Mar Caribe, de este estado llamado La Guaira. Precisamente a 40 minutos está Caracas, y Caracas es la cuna del poder, es donde está, digamos, concentrado los poderes del Estado, es la capital, y evidentemente su objetivo no era La Guaira, su objetivo era desembarcar en La Guaira y llegar a Caracas a los puntos pues, que ellos tenían previstos para hacer sus operaciones quirúrgicas. Sí. Es parte de la historia. El segundo grupo, que es el grupo de Chuao, ellos se enteran de la operación. En el grupo de Chuao es donde están los dos norteamericanos, que son parte de estos mercenarios, y en este segundo grupo ellos ya estaban enterados de lo que había sucedido en La Guaira. Ellos intentan escapar, pero se habían quedado sin combustible. Entonces, en esa búsqueda de combustible es cuando entonces son capturados en la isla de Chuao por parte del pueblo de Chuao. Y además hay que decirlo, los pescadores de Chuao, hay digamos una organización en Venezuela que se llama la Milicia Venezolana, que está conformada por 3 millones de venezolanos, que no es la fuerza profesional, ¿no? La fuerza profesional, que son aproximadamente unos 400.000 hombres en armas,
sino que son 3 millones de venezolanos que son milicianos, pueblo Sí. en armas, y que bueno, a la hora de un momento, de una situación, etcétera, son gente que tienen cierta preparación para pues responder en defensa del país. Y los pescadores de Chuao pues son los que identifican a estos hombres y gracias a esta identificación de estos pescadores es que llegan pues ya después las fuerzas policiales y las fuerzas armadas del país y son capturados estas 8 personas, entre esos 2 norteamericanos. Yo creo que es curioso como en medio de esta, yo lo esperaba porque he visto anteriormente como cuando hay un estado de excepción, aunque sea por orígenes naturales, usualmente los gobiernos aprovechan para hacer este tipo de maniobras. A mí me llama la atención como en medio de esta pandemia, en vez de, por ejemplo, tener en cuenta de que la población civil dentro de Venezuela puede ver sus condiciones de vida un poquitito afectadas. De hecho, el petróleo está por el piso, está totalmente por el suelo el precio del petróleo, y sabemos que eso afecta a la revolución bolivariana dentro de Venezuela. Después incluso me gustaría tener tu opinión sobre cómo mientras tanto si tienes alguna información acerca de cómo el gobierno está tratando de mitigar los daños por esa caída del precio del petróleo. Pero a mí me asombra desde un punto de vista de la humanidad que mientras tanto, cuando tenemos tantos problemas internos dentro de Estados Unidos, que tenemos ya el conflicto entre si seguir encerrados a pesar de que está destruyendo la economía, o abrimos a pesar de que no se ha hecho absolutamente nada y el COVID-19 sigue acabando, porque ya vamos por los 70,000 y pico de muertos y la enfermedad no ha suspendido. La gente puede estar un poquito agotada de la cuarentena y todo eso, trancados en las casas, o las máscaras y los guantes y todo eso, o el mercado negro que ya hay con el cloro, ¿quién lo diría, no? Un mercado negro del cloro. Pero nosotros tenemos pan, ¿no? ¿Cómo? O las colas para comprar pan, que ya he visto por las noticias. Sí, colas verdaderas. Y colas aquí en el sur de la Florida. Tenemos las 2 ciudades donde más personas han estado en desempleo. O sea, ya vamos casi para los 30 millones de personas desempleadas. Y que nuestro gobierno se esté dedicando a detrás del telón. Porque es más que evidente que hay un involucramiento. Y si no hay un involucramiento ya directo, la evidencia está en que tú incitas a que un mercenario haga este tipo de operación cuando le ofreces millones de dólares. Y sin hablar del idioma, el lenguaje, porque hace solo un par de días la retórica hostil contra Cuba me movilizó, inspiró a que un terrorista se lanzara contra la embajada de Cuba en Washington DC, abiertamente a estar disparando, pudiera haber matado, asesinado a un diplomático. O sea, aunque no sean operaciones explícitamente organizadas desde el Pentágono, o sencillamente el lenguaje y las acciones, las sanciones provoquen e inspiren a estos individuos perturbados emocionalmente a que lleven a cabo estas acciones, la verdad es que es muy frustrante cuando nosotros tenemos problemas reales dentro de lo que es la sociedad civil dentro de Estados Unidos, y en vez de abrirle la puerta al diálogo, a las negociaciones, a las conversaciones reales, serias entre adultos, todavía se insista en operaciones que no van a dar efecto, que no van a funcionar. Entonces quiero que tú me comentes sobre cómo se siente desde la perspectiva venezolana el hecho de que aún en esa crisis, cuando tenemos a personas que no pueden ni apenas comer, que están haciendo colas para buscarse una cestica de viandas o frutas o un pedazo de pan, que en Estados Unidos ya hay hambre. ¿Cómo tú ves eso? Mira, primero decirte que el presidente Nicolás Maduro, cuando comienza todo este tema de la pandemia, pide, digamos, colocar de un lado el tema de los conflictos políticos, ¿no? El tema de la guerra política y el tema de este tema tan digamos que en Venezuela además ha sido
desde la llegada de Hugo Chávez al poder, un tema permanente. Todos los días sucedía un hecho político, ¿no? Es un país que además se ha politizado, su pueblo se ha politizado de una forma bastante impresionante. Y el presidente dice, bueno, vamos a darle un parado al tema político y vamos a enfocarnos en el tema de la salud del pueblo venezolano. En esta medida, digamos que el pueblo empieza a asumir una conciencia y empieza a entender la importancia de este tema, cuidando fundamentalmente el tema de la salud. Además, un país como el nuestro que ha sido bastante golpeado en estos últimos años, después desde las sanciones, digamos que han sido ejecutadas por el gobierno de los Estados Unidos y por algunos gobiernos títeres de la Unión Europea. Y en este proceso, Yadira, el pueblo de alguna u otra manera estaba preparado para esta situación. Incluso hoy podemos decir que en Venezuela existen 361 contagios, muy poco para una población de 30 millones de habitantes, en el cual ya se han, digamos, curado 158 venezolanos. Solo han habido 10 fallecidos, y se ha hecho una cantidad impresionante de pruebas permanentes a la gente. Además, la gente ha atendido el tema de la cuarentena. Además, bueno, sí, hay dificultades. Por ejemplo, el tema de la gasolina. Por el mismo tema de las sanciones petroleras, sí, ha tenido, digamos, un golpe duro, un duro golpe con el tema de la gasolina, y que ha limitado pues también el tema de la movilización de la gente, pero que además ha permitido pues que se den acuerdo con otros países donde hoy se está recordemos que Citgo fue robada por los Estados Unidos, sí, con autorización de Juan Guaidó. Entonces Citgo era, digamos, una de nuestras empresas que además suministraba la gasolina a nuestro país, ¿no? Además, porque nosotros tenemos un petróleo bastante grueso y que además necesitaba todo un procesamiento de químicos, etcétera, y todo esto ha sido bastante difícil, el tema de la compra. En cuanto al tema de la alimentación, sí, ha habido problemas. Sin embargo, bueno, todavía existen políticas del gobierno en el cual mensualmente, o se trata que mensualmente le llegue una bolsa de alimentación a las comunidades, que permanentemente se estén haciendo ferias de venta de pescado, de pollo, de todo esto que necesita el pueblo para alimentarse. Además, los médicos, gracias a las políticas públicas de los médicos venezolanos y unidos a los médicos cubanos, se están haciendo permanentemente visitas a las comunidades. Hay un sistema que se llama Sistema Patria, que es un sistema de encuestas en el cual es un carnet que tiene el venezolano, y a través de ese carnet no solo recibe bonos de parte del gobierno venezolano, sino que también por ese carnet se hacen encuestas, por ejemplo, el tema de la salud, si tienes alguna infección, si tienes algún problema de salud que tiene que ver con, o que se parezca a lo que causa el tema del virus, inmediatamente eres atendido por los médicos, se te atiende, de forma incluso hasta personalizada, si tienes algún problema. Además de eso, hace poco se hizo una encuesta, por ejemplo, donde se le preguntó a la gente si ellos querían que la educación se terminara de forma online, a distancia, o si se volvía al colegio de una forma, donde se cuidaran los procesos, etcétera, con una vida ya no tan normal, sino volver al proceso educativo. Y la gente en su encuesta manifestó, la mayoría, que preferirían que se terminara de forma online. Digamos que son formas democráticas, novedosas, etcétera, para atender este tema de la pandemia. Y digamos que el pueblo estaba concentrado en eso, Yadira. O sea, el pueblo estaba concentrado en atender este tema tan importante, porque es la vida, ¿no? Es la vida fundamentalmente. Claro, es lo más sagrado.
Y bueno, y nos sorprende, digamos, esto, aunque sí lo esperábamos, como tú dices, sí lo esperábamos, nos sorprende que sea en estos momentos tan difíciles, tan duros, pues, que está pasando la humanidad y que nosotros somos parte, digamos, de ese gran problema y que, pues, evidentemente nos dio, digamos, la posibilidad otra vez de volver al escenario político, aunque no lo queríamos, pero bueno, digamos que volvemos otra vez a este escenario porque no puede quedarse impune en el discurso político, en el pensamiento político, en lo que está sucediendo en Venezuela. Yo siempre lo digo, o sea, más allá de que tú tengas una posición política, sí. El país es primero, la patria es primero, independientemente del color político que sea. Por no supuesto. podemos aceptar un atentado contra un país, mucho menos de esta manera. Fíjate que hoy la oposición, Yadira, está, digamos, diciendo que esto es un show del gobierno, ¿no? Y se burla además y dice que... ¿En serio? Bueno, ¿Han llegado a ese punto? Total. Ahí, digamos, no les importa, o sea, no les importa y llegan y dicen que es un show del gobierno, que, por ejemplo, cosas absurdas como 10 personas iban a lograr un objetivo y entonces nos tildan a nosotros de creer en las películas de Hollywood, ¿no? Norteamericanas, donde llega Rambo y tal. Y nosotros. No, pero es gracioso que lo comentes porque estamos hablando entonces de que parece ser que se le quiere culpar a todo lo malo al gobierno venezolano, porque hasta incluso los errores de la oposición también son culpa del gobierno venezolano, porque que ellos sean unos ineficaces e ilusos, desconectados de la realidad, y tuvieran la prepotencia de pensar que con tan pocos números iban a lograr ese tipo de operación. Ellos son los que tienen la fantasía de Hollywood en la cabeza, pero bueno, ya vemos que evidentemente la imaginación y la paranoia y el evitar asumir jamás la responsabilidad es como una característica de esa oposición, que no quiere ser como la otra oposición que sí reconoce el Estado y de una forma pacífica está tratando de siempre participar en las elecciones y de una forma civilizada llevar a cabo el cambio según su agenda, no recurrir a estos métodos antipatrióticos, porque yo digo, si yo fuera venezolana y yo estuviera dentro de la oposición, yo no pudiera llegar a ese punto de querer que alguien, una entidad que en demasiadas ocasiones en la región, en América Latina, ha tenido no el mejor método para lidiar con los gobiernos populares de América Latina. Yo no pudiera salir de mí. De hecho, he tenido conversaciones con personas que son antimaduristas, no los reconocen, pero y que están aquí en Estados Unidos precisamente porque no quieren saber de Venezuela ni todo lo que está ocurriendo ahora. Pero ellos sí, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué opción tú dirías? Bueno, ellos siempre lo han dejado muy, muy claro, por lo menos los venezolanos con los cuales he conversado, y hacen énfasis en que no, la opción hecha en Venezuela, la opción nacionalista de que el cambio tiene que venir de nosotros, y es lo que yo siempre he recomendado también para los cubanos, que no importa cuál matiz política tenga el político, debe siempre venir con una propuesta, una agenda, un plan para el país que sea hecho por los nacionales, no esta desconexión de la realidad y menosprecio absoluto por la soberanía venezolana de estar siempre mirando para qué es lo que puede hacer Estados Unidos por ello. Eso evidentemente no es el camino, pero para ir y ya ir resumiendo, específicamente, ¿cuál es una receta positiva que tú hayas visto que se haya dado dentro de Venezuela en respuesta al COVID-19? ¿Se ha congelado alguna renta? ¿Hay alguna medida que se haya tomado para que no haya una especulación absurda con alguna canasta básica? ¿Tienes algunos ejemplos que pudieras comentarnos a nosotros? Porque evidentemente no todos los países están reaccionando igual a esta situación. ¿Y cuál es la que más te ha gustado, algo así creativo, ingenioso que hayas visto que está teniendo efectos positivos dentro de Venezuela?
Sí, fíjate que el tema, por ejemplo, de los servicios públicos, en Venezuela es un país que es muy económico, ¿no? El tema de los servicios, además porque la gran mayoría de los servicios están nacionalizados y digamos que hay bastante conciencia de eso, ¿no? Decirte un elemento, por ejemplo, hoy fue atacada una vez más el sistema eléctrico venezolano, un sistema eléctrico nacionalizado, y que fue atacado hoy en el transcurso del día. ¿Tú dices atacado físicamente? ¿Hubo un atentado? Atacado. O sea, hay imágenes incluso de Chacao, que es una de las zonas de Venezuela, de Miranda, donde viven los sectores pudientes del país, donde se para un hombre en una camioneta y busca una casilla eléctrica y ataca la casilla eléctrica precisamente para que eso genere todo un apagón. Esta persona hoy está presa. Y bueno, cosas como esa. Hace no menos de 15 días un grupo también de actores de la derecha fascista quemaron una montaña muy popular en Venezuela, o que es una montaña que todos amamos, que es el Ávila. Entonces fueron y prendieron fuego, ¿no? Precisamente en este momento donde se está combatiendo el tema de la pandemia. Sin embargo, Yaira, decirte que bueno, que sí, el presidente tomó medidas. Por ejemplo, el presidente por 6 meses están suspendidos, digamos, todo tipo de pago de alquileres, y el mismo gobierno va a asumir este tema. Además, el tema de los salarios también, igual el gobierno está asumiendo el tema de los salarios no solamente del sector público, sino que también está asumiendo los salarios del sector privado. Para los independientes se le está dando, digamos, un pago con todo este tema de hasta los 6 meses, bueno, que fue decretado por la Presidencia de la República. Digamos que a nivel social, como te decía, una de las cosas más hermosas que uno puede ver es que permanentemente están los médicos venezolanos, cubanos, con la gente, con la organización del pueblo, en las comunidades, en los edificios, en los barrios, bueno, llevando, digamos, las pruebas rápidas fundamentalmente, que son, bueno, unas pruebas que se hacen por medio se pincha el dedo, se saca la sangre, etcétera, y ahí se puede ver si es positivo o negativo. Y bueno, están visitando a todas las comunidades, a todas las personas, independientemente de su posición política, lo que sea. O sea, eso no es lo importante. Ahorita lo importante es la vida. Y eso es muy hermoso. O sea, ver eso llena el corazón, porque uno se da cuenta de que hay un sistema de salud público, pero además un sistema de salud humano, ¿no? Que llega a tu comunidad, a tu barrio. Claro. Y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que son maravillosas y son una de las cosas que más me ha sorprendido. Ahorita se está flexibilizando un poco el tema de la pandemia. Estas últimas 2 fines de semana se ha dado la posibilidad de que los niños, por ejemplo, que los días sábados los niños puedan salir junto con los padres y disfrutar de recreación, etcétera. Y los días domingos para los adultos mayores. Los días domingos pueden salir los adultos mayores. Lo están separando así, ¿no? Ya hay como 2 clases sociales prácticamente. Sí. Está bien. Está bien, qué bien. Así, una de las medidas también bastante bonitas, porque además por parte del gobierno se han generado actividades públicas, o sea, llevan payasos, llevan recreación, llevan... Eso es tan positivo, es que es tan necesario ese aspecto, que no se descuide nunca, porque sí, las medidas que tomamos son medidas físicas para proteger la salud del cuerpo, pero también hace falta atender la salud psíquica, ¿no? Emotiva de la población, y es muy importante que sí, que los niños puedan tomar vitamina D, que cojan el sol directamente, que puedan divertirse y no tener esa negatividad de los tíos de estar trancado en casa. Pero para ya ir de nuevo concluyendo, porque nos hemos estado robando mucho de tu tiempo, ya sobre los precios de petróleo, ¿qué nos puedes contar sobre los efectos que ha tenido el hecho de que hasta por primera vez en la historia, hace unos días, estuvo menos negativo en la bolsa? Porque sencillamente no habían suficientes lugares en donde almacenar
todo ese petróleo. Por eso se habló de que si Rusia y Arabia Saudita estaban hablando para disminuir la producción del petróleo. ¿Cómo es que los precios del petróleo continúan afectando a Venezuela actualmente? Sí, mira, no solamente actualmente, yo creo que es uno de los grandes problemas que, siendo autocrítico, es uno de los grandes problemas que todavía tenemos, y es que dependemos del tema petrolero, teniendo además un país rico en recursos como por ejemplo oro, diamante, hierro, además de eso pues tenemos coltán. O sea, de verdad es un país bastante rico y que bueno, últimamente sin duda digamos que se ha atendido estas áreas y han podido de alguna u otra manera ayudar al tema de la economía venezolana. Sin embargo, bueno, nuestro principal, digamos, el principal elemento de la economía venezolana es el petróleo. Y nos sigue afectando muy duro. Además, no solamente el petróleo, Yadira, porque, bueno, digamos que hemos ya tenido otros momentos donde el petróleo ha estado bajo y se ha podido salir adelante, fundamentalmente con las políticas sociales venezolanas, que en el presupuesto nacional es el 74% del presupuesto, sino que también es el tema del robo al país, el robo de los recursos al país. Tenemos cuentas internacionales, Yadira, en muchos países de Europa, en los mismos Estados Unidos, donde permanentemente, por medio del gobierno de los Estados Unidos, pues se bloquean las cuentas internacionales y son las que nos imposibilita el tema de comprar alimentos, materia prima, etcétera, que es lo que necesita, digamos, el país. Por ejemplo, hace poco acaban de robarnos más de $300 millones que fueron transferidos de Citibank, fueron transferidos a Washington, a Nueva York, creo que fue, ¿no? Si mal no recuerdo, una cuenta en Nueva York, en el cual ahí presupuestó Juan Guaidó $80 millones para la Asamblea Nacional para pagar sus sueldos. Imagínate un salario de $5.000, Yaira, $5.000 para un diputado mensual. O sea, de verdad es una barbaridad lo que estos actores de esta derecha fascista hacen, porque bueno, precisamente no piensan en Venezuela, no piensan en el pueblo venezolano, sino que están pensando en sus intereses en el lucro personal. Y con respecto a el hecho de que, como venezolano, quiero que me cuentes cómo te sientes cuando Venezuela yo diría que incluso ya Venezuela como que sobrepasó a Cuba como el cuco, como el fantasma, digamos, el fantasma que se utiliza para descalificar a los políticos, porque cada vez que aquí en Estados Unidos tratamos de lograr un cambio social, de proponer algo positivo como el aumento de salarios, tratar de remover la influencia negativa del gran billete sobre el proceso electoral, de las campañas en sí de Estados Unidos, cada vez que tratamos de, por ejemplo, recientemente que cuando desde el Congreso se autorizó este gran paquete de estímulo, la gran tajada se la llevaron las corporaciones multimillonarias, que en tiempos de bonanzas ellos se dedicaban mayoritariamente a usar la mayoría de su ganancia para ir y comprar sus propias acciones ilegalmente dentro de la bolsa y así inflar artificialmente sus valores, el valor de sus acciones. Entonces estas empresas que en definitiva, a la medida que pasan los años, se están cada vez más acercándose a la automatización y cada vez botan más personas de los empleos. Estas empresas, cuando nosotros tratamos de ponerles un freno, cuando tratamos de llevar a cabo algún cambio positivo a favor de la clase trabajadora de Estados Unidos, siempre nos sacan que si el tema de Venezuela, que si no quieren que Estados Unidos, el gran país de la prosperidad, caiga como en Venezuela, donde la gente supuestamente tiene tanta hambre que hasta se comieron los flamingos de los zoológicos. Entonces,
¿Qué respuesta tú le darías a esas personas, típicamente sí de derecha, en Estados Unidos, cuando tratan de sabotear nuestro intento para lograr un mejor contrato social, mejores condiciones de trabajo, aunque sea, que nos tienen que mencionar a Venezuela para todo, como el gran freno? Eso está prohibido, mira Venezuela como está. No, yo solo los invito a que busquen ver más allá. Yo creo que los seres humanos necesitamos empezar a transformar nuestras formas de ver el mundo, Yair. Fíjate que esta oportunidad, mucha gente habla del tema de la pandemia y entonces reflexionan sobre la necesidad de que, bueno, de que el mundo sea distinto, de avanzar, etcétera. Bueno, yo creo que es la oportunidad, ¿no? De decir, bueno, mira, si existe un lado de la cara de la moneda, voltéalo y ve el otro lado también, ve lo que realmente está, manifestándose desde otros sectores. Yo creo que cada vez que ellos hablan de Venezuela, por un lado, evidentemente me asusta, ¿no? Porque es tu país, tocan tu fibra, tocan lo que tú amas, ¿no? Yeah. Entonces tú dices, bueno, pero por otro lado, reflexiono sobre el papel tan importante que hoy está jugando Venezuela en función a estos temas que tienen que ver con la construcción, por ejemplo, de una nueva democracia. Nosotros hoy hablamos en Venezuela, sustituimos la palabra de democracia representativa y hoy hablamos de una democracia participativa, de una democracia protagónica, de una democracia solidaria, que permita a la gente participar en todos los procesos de decisión que tienen que ver con las políticas económicas, sociales, culturales, etcétera, del país. Yo creo que tienen que darse la oportunidad de empezar a entender también su condición de clase, porque es lamentable ver mucha de esta gente de derecha, como tú lo dices, y que, bueno, son obreros, no sé, y uno dice, bueno, ya va, pero ¿cómo es que tú eres obrero y defiendes los intereses del 1% del mundo, ¿no? De los ricos, de los millonarios del mundo? Y dicen, no, es que es contradictorio. Entonces, llamarlos a la reflexión. Nosotros tenemos que ser, educadores permanentes, ¿no? Sí. Educadores, llamarlos a la reflexión, llamarlos a revisar, llamarlos al debate sano, llamarlos a que es posible, digamos, ver, como te digo, lo otro, o sea, que el otro también existe, que está allí, que el otro también tiene la posibilidad de pensar un mundo y de construir un mundo, digamos, distinto, ¿no? Y es un poco en la lógica en la que anda Venezuela, en la lógica que anda la revolución bolivariana, con todos sus defectos, porque también hay que decirlo. O sea, no es tampoco la perfección, ni mucho menos se quiere que sea la perfección, y hay muchos defectos todavía, muchas cosas que corregir, pero evidentemente es un modelo que hoy está pensando en el ser humano, y tú lo ves, Yadira, cuando ves las cifras, por ejemplo, del tema de la pandemia, y tú dices, como un país como Venezuela, que se decía que si al principio ellos decían que si llegaba a Venezuela la pandemia, bueno, eso iba a ser una desgracia, porque como la gente se está muriendo de hambre, etcétera, entonces eso iba a ser muertos, y resulta que países como Ecuador, lamentablemente, hoy la gente se está muriendo en las calles, son miles los muertos. En países como Brasil, un loco gobernando, donde evidentemente también hay miles de contagiados y miles de personas ya muertas. En Colombia, que Venezuela le iba a donar 2 máquinas para poder hacer las pruebas de coronavirus, y porque a Colombia tenía una sola máquina y esta máquina se la había dañado, la habían reparado, entonces no tenían, digamos, para hacer las pruebas, y Venezuela le iba a donar 2 máquinas. Al principio el presidente Duque dijo que sí, que él estaba dispuesto a aceptarlo a través de la Organización Panamericana de la Salud. Se hicieron los contactos por parte de Venezuela. Cuando se lo iba a entregar, Venezuela le iba a entregar a la Organización Panamericana de la Salud para que le hiciera llegar estas máquinas a Colombia, el presidente Duque dijo que no, que él no iba a recibir esas máquinas de Venezuela. Esa torpeza, ¿no? Esa torpeza... Sí. Y por razones políticas, sabotear la salud pública. Ese odio, un odio que no entendemos, pero que, bueno, hoy los venezolanos tenemos conciencia de nuestro papel en la historia, de nuestro papel en la vida política internacional,
Y bueno, y cada vez a mí ya directamente me da mucha risa cuando hay gente que me dice, por ejemplo, cosas como que si tú piensas distinto en Venezuela, entonces, no sé, te cortan un dedo. Hasta esa locura me han llegado a decirme, ¿no? Porque bueno, cada vez que pienses mal contra el gobierno, entonces te van a mochar un dedo, te van a cortar un dedo. Me entero yo de eso. Sí, No, es que no me debería sorprender, porque como yo lo he criticado en el programa, hace muy poco nuestro ex gobernador de la Florida estaba allá, que él es senador ahora, estaba en un canal de derecha donde seguro se sintió muy respaldado, y se puso a hablar de que si en Cuba tú protestas contra el gobierno, te cortan la mano. Eso no sucede en Cuba. Eso no sucede en Occidente, a no ser que sea por los carteles del narcotráfico. Por ejemplo, eso sí pasa en México, pero el gobierno de Cuba no hace eso. Entonces, te lo menciono porque cuando yo escuché eso, yo digo, si un senador de Estados Unidos, ex gobernador de la Florida, está asegurando en televisión, ya una televisión, un canal que es el canal que en Air Force One Trump escucha, ex Fox News, el canal ya universal de la derecha, yo digo, si ellos escuchan eso, aquí tenemos un serio problema, porque cada vez más nos vamos a dividir, porque los canales ya, la prensa está jugando un rol tan peligroso con la fake news y desinformar, permitir ese tipo de desinformación, porque si fuesen ellos un canal serio, tiene que a los segundos de escuchar eso salir a alguien y hablarle en el oídito al reportero y decir, perdóneme senador, pero le tengo que corregir que eso no pasa dentro de Cuba. Pero no lo van a hacer, no lo van a hacer porque entonces el público lo tacha de comunista. Entonces estamos hablando de que hoy en día yo digo, y esto es un problema que tenemos que enfrentarnos, es como que ya lo políticamente correcto, que hace poco con la elección de Donald Trump en 2016, ellos se la jactaron de que ellos estaban luchando en contra lo políticamente correcto de la izquierda. No, yo diría que la derecha también tiene serios problemas con lo políticamente correcto, tanto de que ellos prefieren tener presidentes y líderes sociales que actúen mal, pero siempre tanto no pueden ser clasificados de socialistas. Porque ¿qué es lo que es eso? Miedo a una palabra. No deberíamos preocuparnos por las malas acciones de los políticos. No de que si utilizaron una palabra, de que si celebraron un programa social dentro de Venezuela o algo así. Tenemos mucho que hacer y me alegra que hayas hablado sobre eso, de que hay que ayudar a informar a las personas y cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Por último, ya entonces vamos a ir concluyendo. Luis, si tienes algo que quieres decirle a nuestro público, algún mensaje de esperanza, algo bonito. Bueno, primero agradecerte a ti por esta invitación, decirte además que estoy a la orden para siempre que podamos pues reflexionar sobre los temas fundamentales, pues que tenemos que además ir desmontando esa matriz internacional que se viene generando en el mundo en contra de los que pensamos y creemos que es posible la construcción de un mundo mejor. Yo llamo a eso, a que entendamos que ese mundo mejor lo podemos construir todos, Yadira, o sea, desde nuestras posiciones políticas, económicas, sociales, culturales, podemos todos colocar un granito y hacer posible esa sociedad, porque yo estoy seguro que incluso hay gente de derecha muy inteligente, Yadira, hay gente de derecha que está pensando, por ejemplo, en los temas ecológicos, que está pensando, y uno dice, bueno, esos son temas, digamos, muy hermosos y temas que podemos tocar, reflexionar y ver qué hacemos juntos para hacer de este mundo un mundo vivible, un mundo humano, un mundo del conocimiento. Hay que darle mucha importancia al tema del conocimiento. En una sociedad donde religiones, donde actores políticos, como tú decías y hablabas de ese gobernador, pues lo que hacen precisamente es dar un mensaje, digamos, cargado de manipulación, porque eso es lo que hacen. Nosotros tenemos que empezar a darle más importancia al tema del conocimiento para construir esa sociedad mejor. Gracias, Yadira. Gracias a ti, Luis. Definitivamente tenemos que tenerte de vuelta y vamos a esperar que sea por noticias más positivas y no por atentados patéticos contra tu país. Gracias de nuevo y buenas noches. Buenas noches. Bye. Pues now we have to get our other guest. Bueno, mi gente, ¿qué les pareció? Tuvimos ahí entonces
muy buena conversación. Y ahora vamos a tener entonces rápidamente, aunque sea por unos minutitos, vamos a tratar de comunicarnos con uno de un amigo, pero también un compañero. Could you get Camilo then? Call him, please. Para tener entonces la opinión de un activista ya en Estados Unidos que pertenece a Hands Off Venezuela y va entonces a comentar ahora. Estamos tratando entonces de comunicarnos con él. Y bueno, no es asombroso, no es absolutamente asombroso cómo se persiste desde el poder en maniobras que van a fracasar, que no funcionan. Entonces yo digo, pero es que cuando el poder va a actualizarse para entender que, por ejemplo, el bloqueo contra Cuba no va a producir un efecto positivo, que no va a dar resultados, y no lo estoy diciendo, repito, solamente desde un punto de vista filosófico de creer en la soberanía y la autodeterminación de los pueblos o alguna razón humanista. Desde el punto de vista de los negocios, ¿por qué gastar millones de dólares? Ya vieron, el operativo ese costó 200 y pico de millones de dólares. ¿Por qué insistir en programas que malgastan millones de dólares y no dan efectos, no producen efectos positivos, sino que más bien dañan la imagen de Estados Unidos? Porque esto es darle municiones al gobierno de Maduro. Ahí afincarse y decir, ya ven que desde el imperialismo solo nos quieren derrocar. Honestamente no tenemos líderes políticos sensatos ni inteligentes por estos días. Do we have him? Oh, thank you, because I can't see him. Camilo, can you hear us? Yes, I can. Hi, Yadira. Hello, Camilo. I'm sorry. Did we make you wait too long? No, that's okay. Wonderful, wonderful. I'm doing fine. How about you? I'm doing great, Camilo. Good. I saw that you had I saw that video you posted on Facebook the other day with the Santiago Howard Santiago. el ron de Santiago. Primeramente, Camilo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes en esta época de coronavirus? Porque tengo entendido que tú sigues trabajando. ¿Todo bien por tu lado? Todo bien, gracias. Tengo la suerte de poder trabajar de la casa, aunque periódicamente tengo que ir a la empresa, donde tengo compañeros de trabajo que desafortunadamente tienen que estar en el lugar de la fábrica. Y eso es algo que me ha preocupado desde hace que la empresa no está para asegurar la salud de estos compañeros que tienen que seguir trabajando. Aparte de eso, la situación en general me mantiene bastante preocupado. No creo mucho en este regreso, en esta reabertura que anunciada ayer de 24 estados. Creo que es sumamente prematuro y con la ausencia de un verdadero programa que asegure el bienestar de prácticamente de millones de trabajadores que regresan a diferentes actividades productivas. Claro. Camilo, no sé si yo te envié el link cuando estábamos aquí en medio de la entrevista con Luis, el joven venezolano analista político. No sé si llegaste a escuchar que estuvimos hablando sobre el atentado que ahora se intentó llevar a cabo en Venezuela, que falló rotundamente. Y entonces yo quería que tú nos compartieras con nosotros sobre, primeramente, tu opinión sobre el incidente. Una vez más, otro intento por violentar la soberanía venezolana. Pero también me gustaría que comentaras con nuestra audiencia, con nuestro público, cómo se siente del lado, porque tú eres un activista, tú eres militante dentro de la organización civil de Hands Off Venezuela, y entonces quiero que tú me compartas cómo es que se puede hoy en día, desde una organización
a favor de la paz, en contra de una intervención militar en Venezuela. ¿Qué respuestas hay ante este tipo de incidente llevado a cabo por nuestro gobierno, la actual administración de Donald Trump? Porque con esto de guardar el distanciamiento social estamos muy limitados, ya no podemos tomar las plazas públicas, ya no podemos ir al parque de la antorcha de la amistad, ¿no? Allá en Biscayne. Entonces primeramente tu opinión, ¿qué te parece este nuevo intento por llevar a cabo un cambio de régimen dentro de Venezuela? No me sorprende. No. Estados Unidos, su gobierno, que representa intereses bien particulares y no de la mayoría de la sociedad norteamericana, sigue intentando con diferentes mecanismos, diferentes métodos, diferentes herramientas, diferentes cartas, como cuando uno juega póker, el tentativo de reapoderarse, porque en mi opinión, el gobierno de Estados Unidos has not given up, como se dice, no se ha rendido a la idea de controlar los recursos de ese país, que son recursos significativos, importantísimos, no solamente el petróleo, sino que toda una serie de minerales. Sí, Luis nos mencionó. Exacto. Entonces, ya llevamos un poquito más de un año de la época, digamos, esta llamada la época del Guaidó, sí. Una carta del póker que no le ha trabajado por nada a la administración de Trump, pero claramente no una época corta, porque los tentativos de cambio de régimen en Venezuela prácticamente llevan, se puede decir, unos 20 años, cuando hubo el cambio con la subida al gobierno de Hugo Chávez. No me sorprenden estas nuevas tentativas, son preocupantes porque claramente el pueblo de Venezuela debiera de ser apoyado, debiera de ser ayudado, debiéramos de tener solidaridad si realmente creemos en la paz y el bienestar de los pueblos. Debiéramos de hasta cancelar, en mi opinión, cancelar por completo, aunque algunos dan la llamada a una cancelación temporal durante la crisis del COVID-19. Sí, una medida que yo he apoyado, sí. Sí. Estados Unidos, posiblemente la administración del señor Trump ha pensado utilizar la crisis sanitaria y social, porque se está desarrollando en una crisis social, para actuar sobre temas que a lo mejor en otras situaciones se le hace un poquito más difícil. Mientras el país entero está concentrado y enfocado en la crisis del COVID-19 y los desempleos y dónde encontrar comida y cómo pagar la luz y toda una serie de problemas reales para el pueblo trabajador, aquí tenemos una administración que aprovecha de actuar sobre planes hasta más serios, porque la acumulación de equipos militares, de barcos, de flotas, de un acercamiento físico del territorio venezolano por vía mar o por vía tierra, en el caso del uso del territorio colombiano como trampolín de acciones como la que acabamos de ver. Sí. Es verdaderamente una lástima. Y bueno, respondiendo a lo que tú estabas diciendo, cómo responder. Sí, cómo responder. Siendo activistas. Yeah. Sí. Nosotros creemos que a pesar de las dificultades y los obstáculos que nos presenta el COVID-19, gracias a la tecnología
debemos y tenemos que aprovechar para comunicar y mantenernos en contactos. Hay diferentes mecanismos a través del Internet que nos permiten hacer esas comunicaciones. Entonces, vuelvo a decir que la educación sobre los temas es fundamental. Y si hay algo que tenemos que hacer en este periodo es alcanzar más personas, alcanzar más jóvenes, alcanzar más trabajadores, para explicar realmente no solamente lo que está pasando en Venezuela, que es algo crítico, sino también las amenazas a Cuba y también explicar la crisis social que se está desarrollando por las inacciones de un gobierno que yo diría que no es que está haciendo un error a llamar a la población a que regrese a una actividad productiva. No es un error, es algo querido, algo que este sistema intencionalmente sabe que van a haber víctimas, pero prefiere que las actividades productivas y el sistema de ganancia y el sistema de hacer dinero siga caminando a pesar de todas las víctimas que pueden haber. Entonces, claro, hay varios temas sociales, pero enfocándonos sobre el tema de Venezuela, tenemos diferentes herramientas, diría yo, para alcanzar. Claramente son siempre efectivas y útiles nuestras manifestaciones físicas en lugares llave de la ciudad para llamar a una publicidad sobre el tema. Pero nos quedan muchas herramientas para poder comunicar. Sí, me gusta lo que hablaste de informar también, de crecer también, porque teniendo en cuenta que podemos llegar a las personas que ahora están quedándose en las casas y están cada vez ya más aburridos porque Netflix tiene una limitación en cuanto al contenido. Llega un punto de que ya te aburres de todas esas series del entretenimiento y quizás tengas un interés para informarte sobre qué es lo que está pasando en el mundo. Y teniendo en cuenta que lo que hace nuestro gobierno alrededor del mundo también tiene que ver con nosotros, porque precisamente ahora que nos ha caído prácticamente del cielo esta nueva gran depresión económica en Estados Unidos, tenemos muchas razones por las cuales deberíamos cada día estar más informados. Ahora en esto mismo, ya se acabó la época de la bonanza, de las vacas gordas, de poder estar uno dándose el lujo de no estar informados. Ahora sí que nunca es necesario fomentar, apoyar o crear o ayudar a propagar lo que es el periodismo ciudadano y estar al tanto de toda la información. Camilo, quiero agradecerte que estuvieras tan disponibles en tan corto tiempo. Familia, yo lo invité a minutos del programa. No hubo mucha preparación aquí, así que gracias por poder estar tan disponible. Y sin dudas me gustaría tenerte más adelante para que hables más con nosotros sobre estos temas también, teniendo en cuenta que tú vienes que tú eres un obrero y teniendo en cuenta incluso que eres italiano, para ver si tenías algo que compartir con nosotros sobre respecto de cómo la salud se desarrolló dentro de Italia en medio de esta pandemia. Brevemente quiero decir que parte de la crisis sanitaria en Italia es debida al hecho que en los últimos 30-35 años se han hecho recortes a la sanidad de billones de euros y eso se traduce en menos hospitales, en menos camas, en menos centros de cuidado intensivo, en menos todo. Y eso son medidas del neoliberalismo que llevan a un desastre. Eso no significa que no hubiéramos tenido una crisis profunda como la estamos experimentando en Italia, porque la enfermedad en ese país ha golpeado duro, pero claramente cuando lo ajunta
a esas dificultades que nacen de las decisiones de gobiernos que no se preparan para responder a las necesidades sociales, entonces el problema se multiplica. Claro. Hemos tenido la oportunidad de también experimentar que al final lo así llamado aliado de la nación donde yo nací, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, no han sido aquellos que han respondido a la ayuda necesaria en mi país en cuanto a medicamentos o a personal médico. Han sido otros países, y uno de ellos, y quiero agradecerlo y quiero decirlo a alta voz porque creo que es necesario que se sepa, la pequeña nación cubana con 11 millones de habitantes y con un bloqueo que le rinde su economía súper difícil. Sí. Es una potencia en cuanto a su sistema sanitario, y es una gran potencia de solidaridad. Eso sí, eso nadie puede vencer, por lo menos hasta el día de hoy, la capacidad de solidaridad y de amor que tiene el pueblo cubano y su sistema que expresa esa solidaridad como lo estamos viendo un poco alrededor del mundo. No, sí, es impresionante teniendo en cuenta que por la región más próspera de Italia, como la ciudad de la región de Lombardia, o sea, grandes zonas prósperas, teniendo que recurrir a la ayuda de un país sitiado económicamente como Cuba, te dice que tenemos que cambiar las prioridades y cómo operamos en los países estos, porque no estábamos preparados, no tenemos las respuestas adecuadas, porque no tenemos la mentalidad. En tiempos de la bonanza económica no desarrollamos los hábitos necesarios ni los mecanismos en función de ayudar a protegernos de lo imprevisto, del factor X. De hecho, ya por eso es que muchos dentro de la comunidad científica están hablando de que está bien, vamos a asumir que ya dentro de un buen tiempo tengamos, un poco optimista, una vacuna y ya, ok, pero hay que ir seriamente pensando en cómo vamos a responder, porque si no es esta, será otra. Después vendrán otros incidentes y cada vez que aparezca una nueva mutación, no podemos cerrar mitad del mundo y que todo el mundo se quede en casa y destruir nuestras economías de esta manera y permitir que tantas personas inocentes mueran por un descuido, por falta de atención médica, algo así. Es una vergüenza, ¿no? Que en estas grandes potencias tengan que de nuevo recurrir a la ayuda de un país bloqueado económicamente como Cuba. Exactamente. Y creo que ha tocado la palabra correcta, que es una cuestión de mentalidad y de política. Los recursos no son suficientes para resolver los problemas si esos recursos están dedicados a enriquecer una pequeña minoría en la sociedad. Los recursos que se van creando en la sociedad hay que ponerlos a uso para por lo menos tratar de enfrentar toda la necesidad que se considera moderna y civil. Es una nación que provee la salud pública, que se asegura que la salud es accesible a las personas del momento que nacen hasta el momento que se van de esta tierra. La educación y varias otras cosas, el derecho al trabajo. El trabajo debiera de ser un derecho, no un privilegio, como lo es en este momento. Pero bueno, tendremos otras ocasiones para poder expandir o profundizar sobre ciertos temas. Sí, de nuevo, gracias Camilo por responder a la llamada esta tan urgente y tan con poco tiempo. De nuevo, tenemos que tenerte de vuelta para que hablemos más sobre los temas de los derechos, como tú hablabas ahora, de el derecho al trabajo y los temas de salud. Gracias. Y buenas noches. De nada. Gracias a ti. Gracias por tenerme. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Un besito.
El presidente Donald Trump ha firmado un decreto en el Bueno, cual ordena que los amigos, reservistas de las Fuerzas Armadas... Espero que les haya gustado el programa. Se nos hizo un poco tarde porque estuvimos nuevamente complicados aquí con la movida. No sé si ustedes se recordaron que ayer el fondo era diferente. Hemos estado moviendo algunas cosas aquí y naturalmente hay que mover cables, cambiar las luces. Pero bueno, the show must go on y logramos tener con ustedes un programa hoy. Nos vemos mañana. Y por cierto, ya voy a empezar entonces a anunciarle porque ayer me invitaron para un programa que va a darse este sábado por la noche. Habrá un programa, una directa a la cual me gustaría que ustedes estuvieran al tanto, presentes. Una directa, tengo entendido que habrá que no sé, si recuerdo bien, estará el protestón cubano, el invicto Roberto Cabrejas, el mundo estará allá, los médicos, no me recuerdo cuáles eran el nombre de ellos, pero unos médicos cubanos. Más adelante les daré más información en la medida que yo sepa más, y por supuesto yo estaré también ahí presente. Así que bueno, ya tienen entonces una actividad para el sábado por la noche, teniendo en cuenta que esta es época de coronavirus y que los restaurantes, los bares y las discotecas están cerrados por la noche. Ya por lo menos pueden marcar sus calendarios que este sábado por la noche habrá un evento para ustedes. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, que será, bueno, no es hasta la próxima, es hasta mañana. Nos vemos mañana. Buenas noches y los quiero. Did you blur me out? Yeah. You're so cute. The audio's still on though. Oh, and we really gotta fix this, man.